Amén. Los saludo con la paz del Señor. Les voy a contar lo que Dios hizo en mi vida esta semana. Es fresquito, es muy fresco. Yo hace 1 mes y medio empecé a ir a la iglesia porque mi marido estaba depresivo. Quería dejar de fumar porque le salió una mancha en el pulmón y empezó con una depresión. Él siempre se deprimía, pero ¿qué pasa? Esta vez fue más fuerte. Empezó a tomar unas pastillas para dejar de fumar, porque el médico le había recomendado que dejara de fumar, y esas pastillas le hicieron mal, porque no le hicieron los estudios que le tenían que haber hecho. Entonces mi marido empezó cada día peor, y peor, y peor. Así estuvimos 3 meses. Empecé a ir a la iglesia, a aferrarme a las cosas de Dios, empecé a confiar en Él, y empecé a decirle algo que a veces no lo decimos, que yo ya no podía más con mi carga, porque mis hijos estaban viendo cosas tristes. Mis hijos estaban viendo que mi esposo estaba mal, pero estaba Dios ahí adelante mío diciéndome: yo te voy a llevar esa carga, porque vos sos hombre, no podés. Entonces dámela a mí, porque yo te voy a ayudar y te voy a dar la solución. Aunque a veces uno, como es hombre, duda de las cosas de Dios. Con mis hijos empezamos a afirmarnos en la fe del Señor, en lo que Dios me había prometido. Dios me había prometido que me iba a guardar a mi esposo. Mi esposo llegó a estar en un estado donde no quería ni siquiera vivir. Quería quitarse la vida. Ya no tenía ganas de vivir. Era todos los días luchar. No podía trabajar. No podíamos trabajar ninguno de los dos. No, mis hijos no podían dormir tranquilos porque no teníamos descanso. Entonces el Señor dijo: dame las cosas a mí, que yo te las voy a solucionar. No pienses que sos hombre y vas a poder hacer todo. El Señor me dijo: Señor, le dije: está bien, tomo a mi esposo, te lo entrego, te doy a mi esposo. Quiero que saques toda la carga de mi espalda, de mis manos, porque ya no puedo más. El Señor me dijo: descansa en mí. Empecé a confiar en Dios. Durante 3 días, 4 días, fui al culto. El culto era maravilloso. Me llené del Señor. Mis hijos empezaron a creer más en Dios. Mi hijo estuvo adelante por una circunstancia, pero él nunca se había hecho orar. Ese día se hizo orar. Yo sentí como la mano de Dios tocaba la vida de mi hijo. Yo sentí como la mano del Señor me tocaba a mí en el fondo de la iglesia. Ese día el Señor me estaba diciendo que me iba a dar la fuerza. Yo no entendía, pero Dios me estaba dando la fortaleza para poder ver las cosas que iba a ver, para poder resistir y creer en fe que Él vino a salvar el mundo, que Él vino a salvar al enfermo, que Él vino a dar libertad al cautivo. Entonces en ese momento volví a mi casa. Yo no podía dejar a mi marido mucho tiempo solo, porque él tenía momentos que quería ahorcarse, quería quitarse la vida. Él no podía, a veces ya no quería ir a la iglesia conmigo, pero yo confiaba en el Señor, porque el Señor me decía: deja tus problemas, que yo te los voy a solucionar. Entonces en ese momento que yo pensaba que iba a haber nada, mi marido decidió quitarse la vida. Gracias, Jesús. Mi marido se ahorcó en mi casa, en un tirante alto. Lo vio mi hijo, que Dios lo había preparado para soportar ver al padre colgado. Mi marido había estado, cuando empezó con la depresión, muy delgado, pero había empezado por no sé por qué, porque Dios sabía que iba a estar más pesado. Había empezado a engordar, ya tenía exceso de peso. No podíamos sostener, cuando escuché el grito de mi hijo, no podíamos sostener su cuerpo. No podíamos levantar el cuerpo de mi esposo, que estaba extendido en el aire. Mi esposo no pisaba el piso. Mi esposo estaba sobre un tirante. Estaba colgado, sin vida. Mi esposo ya no respiraba. Su cara estaba morada. Su cuerpo estaba colgado. Entonces
Nosotros como habíamos escondido todos los cuchillos, porque no sabíamos con qué se iba a deparar todo esto, en qué iba a terminar todo esto. Ese día, a la mañana, cuando yo me levanté, yo sabía que mis hermanos iban a estar orando en la iglesia. Yo dije, me voy a levantar temprano para ir a orar en la iglesia. Y no me pude levantar temprano. Me levanté justo al horario donde yo tenía que empezar a trabajar. Ese día voy, al lado de la puerta donde yo empezaba a trabajar, había un cuchillo. Agarré y lo llevé al cajón de la cocina. El único cuchillo que había en mi casa, porque nosotros lo habíamos escondido con mis hijos. Señor, gloria a tu nombre. Entonces, cuando vimos a mi esposo colgado, empezamos a orar con mi hijo. Empezamos a llamar a mi hija que estaba durmiendo. Mi hija, le dije, anda a buscar el cuchillo, anda a buscar un cuchillo. Mi hija fue a buscar un cuchillo a la cocina. Mientras nosotros seguíamos orando y diciendo, Señor, vos me prometiste que mi esposo te ibas a encargar vos, que yo no iba a poder y yo no pude. Por eso prometiste y yo sé que vos no me vas a fallar porque no sos padre de mentira. Entonces mi hija trae el cuchillo. Tuvo que cortar varias veces porque era un cuchillo que ni siquiera servía para cortar. Pudo cortar. Pudimos bajar el cuerpo de mi esposo con mi hijo. Oh, santo eres tú, mi Jesús. Pudimos apoyarlo en un sillón que estaba ahí. Y el cuerpo de mi esposo estaba desvanecido. Él todavía estaba sin respirar. Todo esto estaba pasando en minutos. El cerebro de mi esposo no tenía aire, no tenía oxígeno. El cuerpo de mi esposo estaba muerto. Entonces seguí orando, seguí diciendo, Señor, yo creo en tu palabra. Si en la Biblia dice, aunque esté muerto vivirá. Y yo creo en tu palabra, que aunque esté muerto vivirá. Si tu palabra dice que resucitarán los muertos en tu nombre, yo en tu nombre voy a clamar y voy a pedir que tú levantarás a mi esposo. Entonces en ese momento empezamos a frotar su pecho y él empezó a respirar. Empezó a respirar. Gloria a su nombre. Gracias, Jesús. Mientras seguíamos orando, cuando empezó a respirar, le digo a mi hijo, llama a la ambulancia. Llama a una ambulancia. Yo todavía no sabía si mi esposo iba a poder caminar, si mi esposo todavía no estaba consciente. Él estaba respirando. Él estaba respirando. Entonces el Señor me dice, soplalo. No me dijo, hacerle respiración boca a boca. Me dijo, soplalo. Entonces le soplaba en la cara y podía ver cómo su pecho se inflaba. Y el Señor me decía, es aliento de vida que le doy. Aliento de vida le doy. Nadie va a poder matar a alguien que yo tengo bajo mis manos. Entonces seguí orando, seguí clamando al Señor. Dije, Señor, ahora mi esposo respira. ¿Cómo va a quedar mi esposo? Va a quedar en estado vegetativo. Yo no veo cómo mi marido se está moviendo, no se mueve. Solamente está respirando. Empiezo a orar y mi esposo empieza a abrir los ojos. En momentos dije, Señor, gracias. Pero todavía no sabía cómo estaba mi esposo por completo. Y él sentía que Dios me decía, yo hago las cosas bien. Yo no las hago a medias. Yo las hago completas. Cuando yo pongo mi mano, las hago completas. Yo no voy a hacer las cosas por la mitad, porque yo soy Dios. Entonces el Señor seguía diciendo que siga orando, que siga glorificando su nombre, que siga dándole gracias a Él, porque Él había conservado una vida nueva para mi esposo. La vida vieja ya se era pasada y le daba nuevo aire. Entonces seguí orando y dije, Señor, mi esposo puede hablar. Yo veía que él no hablaba, que movía su boca y hacía sonidos. Cuando subimos a la ambulancia, veníamos en la ambulancia y yo tenía paz en mi corazón. Yo no tenía ganas de llorar. Dios me hacía ver que era valiente, porque clamé a Él en el momento más difícil de la vida de una esposa. Ver cómo su esposo estaba muerto. El Señor me dijo, yo te hice valiente. Yo te voy a dar a tu esposo sano y entero.
Entonces seguí orando. Yo no sé si el ambulanciero entendía algo, porque yo iba dándole gracias a Dios. Yo no iba llorando, yo le iba dando gracias a Dios. No fuimos al hospital de Moreno. Y yo todavía le decía, Señor, mi esposo habla. Mi esposo no tiene nada en las cuerdas vocales. Señor, le pasa algo a mi esposo que no habla todavía. En ese momento, cuando estamos por dividirnos adentro del hospital de Moreno, que lo bendigo en el nombre del Señor. Muchas veces dije, no, ni loca, lo llevo al hospital. Ahora lo bendigo en el nombre del Señor, porque tenemos que bendecir todo lo que a veces creemos que no es bueno. Veo que a mi esposo se lo llevan para un lado y me dicen, vaya para allá. Entonces dije, Señor, pero mi esposo habla. Y escucho, antes de que lo metan en el lugar, que mi esposo dice agua. Y dije, gloria a Dios, Señor, porque mi esposo habla. No solo está vivo, sino que conservaste su garganta. Me voy a esperar. Y todavía yo no sentía ganas de llorar. Yo solamente tenía ganas de decirle, gracias, Señor, porque estás haciendo algo diferente que yo nunca pensé que iba a ver. En mi vida pensé que iba a ver. Y cuando estaba esperando, digo, Señor, mi esposo estuvo con minutos sin oxígeno en su cerebro. Si no le llegó oxígeno a su cerebro, Señor, mi esposo puede pensar, tiene su cerebro sano. Y el Señor me dijo, yo hago las cosas bien de vuelta. Yo no hago las cosas mal, las hago completas. Después viene el médico y me dice, dígame si su esposo me dijo bien. Su DNI, el DNI de él, es 22.500.000. Y yo dije, gracias, Señor, porque mi esposo sabe hasta su número de documento. Así que le di la gloria a Dios, le di la honra al Señor. Tuve que aprender a que las cosas del Señor no son como nosotros pensamos. Y aunque nos duela dejar lo que más amamos en esta tierra, se la tenemos que dejar a Él. Así que yo le doy la gloria a Dios. Ustedes no saben, hace 3 días que estoy con esto y no paro de recibir bendiciones tras bendiciones, tras bendiciones, tras bendiciones. Y Dios me dice, tú eres valiente, yo te voy a dar más. Aleluya, gracias, Señor. Mis hijos están enteros aquí delante mío, porque el Señor los preparó, porque ellos no van a sufrir más, porque están bajo la mano de Dios, porque ellos pertenecen al Señor. Ya no me pertenece ni siquiera a mi propia familia. Empecé a darle todas las cosas que tengo y lo que más amo al Señor. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Buenas tardes, yo les saludo a cada uno de los vecinos que están presentes. Gracias al Señor, gracias por este testimonio hermoso, gracias al Señor porque hemos escuchado un testimonio, es creer o reventar, como dicen. Damos gracias al Señor por las cosas que el Señor hace, es solamente aprender a escucharlo, es solamente disponer nuestro corazón. Mi nombre es Mirta. Me casé, les quiero contar en esta tarde que un poquito de mi vida, de lo que el Señor hizo conmigo. Primeramente que me casé de muy chiquita, tenía 17 años cuando me casé y ya venía de una familia cristiana, no conocía al Señor, mis padres, pero cuando yo me casé, yo quiero contarles que yo quería conocer el mundo, yo quería irme al mundo, yo no quería saber de las cosas del Señor, no quería decirle sí a Dios, sino que yo decía, yo no creo nada de esto es súper aburrido, yo no quiero esto para mí, decía, ¿no? Y cuando me casé, me aparté del Señor, pero ¿saben qué? Solo encontré tristeza y solo encontré dolor. Y yo dije, pero ¿qué es esto? No era esto lo que yo quería. Tuve un hijo. Hoy tiene 14 años ya mi hijo, doy gloria a Dios por él, porque
¿Saben qué? El Señor permitió que yo vaya para que yo hoy venga a contar que allí yo no pude encontrar la paz que solo Dios tenía para mí. Porque cuando yo tuve un encuentro con Cristo, el Señor pudo devolverme mi matrimonio que estaba destruido. ¿Saben qué es lo que conseguí en el mundo? Un matrimonio destruido, un matrimonio dividido. No teníamos nada, vivíamos de prestado porque no teníamos nada. Eso fue lo que conseguí en el mundo. Porque saben que el mundo no puede darte la paz que solo Cristo da. Y yo me conocía toda la Biblia, pero ¿sabe qué pasa? Que cuando yo no digo, sí Señor, cuando el hombre no reconoce el señorío de Dios en su vida, Dios no puede obrar en su vida. ¿Sabe que para que Dios pueda hacer un milagro en la vida del hombre, el hombre tiene que decir, Señor, te necesito, yo no puedo, como dijo la hermana, yo no puedo y quiero que tú controles mi vida. Porque ¿sabe qué? El diablo es el único que es maleducado, que entra sin pedir permiso. Pero ¿sabe qué? Dios está a la puerta del corazón y llama. Y dice, si que le dejamos entrar, Él va a entrar y va a posar en nuestros corazones. Pero mientras que nosotros no le damos oportunidad a Dios, Dios no puede obrar. 4 años separado de mi esposo. Él estaba también lejos de mí. Él estaba acá en Buenos Aires, yo estaba allá por Brasil, cada uno por su lado. Mi hijo que vivía un poco de acá, un poco de allá, sufriendo la consecuencia del mundo, la consecuencia que yo quería probar. Solo encontré tristeza, pero ¿sabe qué? El Señor permitió eso y no me pasó nada. Aún estando lejos de Él, el Señor me cuidó y no me vine enterita, no me falta nada de vuelta al Señor. El Señor permitió para que yo hoy esté acá y cuente de que fuera de Él no hay nada, de que fuera de Dios no hay la paz. Las drogas, nada te puede dar la paz. Fui en lugares que no debí ir, pero el Señor me protegió y de toda esa el Señor me sacó. De cada una de esas el Señor me libró porque tenía un propósito. Porque el propósito de Él era que yo le conociera a Él y yo tendría un encuentro con Dios. Porque esta tarde lo que el Señor te dice, te está dando una oportunidad. Tal vez no sabes de qué estamos hablando, pero te estamos hablando de un Cristo que puede darte la paz que en ningún otro lado te puede dar, que te puede sacar de ese lugar que no puedes salir, que tal vez te dice ya no tienes salida, no hay una solución para esto, pero para Cristo allí empieza la solución. Porque cuando nosotros no podemos más, allí Cristo puede, allí donde Cristo llega. Cuando me volví a la iglesia, porque mi madre es cristiana, siempre lo fue, y cuando yo volví a la iglesia y me dijo, venite a la iglesia conmigo, hija, el Señor te ama, te sigue amando. No, si yo me fui, le dije, yo no quiero ir eso. Me dice, vení conmigo por favor. Y cuando yo puse mis pies en él, yo sentí que volví, que yo sentí dentro de mi corazón algo que yo no sentí en ningún otro lugar. Y cuando yo cerré mi ojo, ¿sabe qué sentí? Un abrazo. Yo dije, ¿quién me abraza? Yo abrí mis ojos y no veía a nadie que me abrazaba. Y yo dije, porque el pastor insistía que cierren los ojos, ¿no? Para que podamos escuchar la voz de Dios. Porque cuando cerramos nuestros ojos, lo carnal, el ojo carnal, ahí podemos escuchar la voz de Dios. Y cuando yo pude cerrar mis ojos, yo sentía un abrazo, y yo dije, yo miraba nuevamente a mi costado y yo empecé a llorar, porque yo sentí en ese momento que era Dios que me abrazaba, que era Cristo que me abrazaba y me dice, yo estoy acá, nunca me fui de tu lado, nunca me aparté de ti, tú te apartaste, pero yo nunca me aparté de ti, me diste la espalda, pero estoy acá, me devolvió mi familia, mi esposo, mi hijo, hoy tenemos un matrimonio feliz. ¿Saben qué, hermanos? ¿Saben qué, vecino? Usted que está acá hoy, yo le quiero contar que yo cuando vine de ese lugar donde estaba allí, vine con lo opuesto, porque el diablo me había robado todo. Vivía de lo que me prestaban, de lo que me daban. Yo no tenía nada mío. Vine acá a vivir en lo de mi mamá de vuelta, porque no tenía nada. Pero, ¿sabe? Todo esto les cuento de hace 6 años. Hace 6 años que nosotros estamos en este lugar, hemos podido construir nuestra casa con mi esposo, el Señor restauró, nos afirmamos a las cosas del Señor, le dijimos, Señor, sí,
Nosotros te pertenecemos y no queremos apartarnos más de ti, sino que hoy nosotros queremos poner nuestra vida en tu mano, y si nos llamaste fue con un propósito, y entonces nosotros queremos que tu propósito se cumpla en nuestras vidas. No quiero vagar por allí más, porque sabe que cada minuto que pasa no es nuestro, porque nadie puede comprar el minuto de su vida, porque si no la gente que tuviera plata no se morirían, no estarían en tantos problemas si podían comprar todo. ¿Sabe qué? Cada minuto que pasa no es nuestro, es del Señor. Hasta el día que el Señor lo permita vamos a vivir, porque hay uno que es el dueño del aire que respiramos. No nos pertenece nada, es todo del Señor, porque es cuando nosotros decimos mañana voy a hacer esto, pasado voy a hacer esto, solo si el Señor lo permite, porque hoy te puedes acostar a dormir y tal vez ya mañana no tengas otra oportunidad. Pero sabe que hoy, esta tarde, es la oportunidad que le diga al Señor: yo quiero conocer de ese Dios que habla. Yo quiero que ese Dios se haga presente en mi corazón, en mi vida. Que si es real, que me pueda sacar de mis problemas, hoy pueda hacer un milagro y que yo pueda salir de este problema. Que para Dios no es problema, porque para Dios nunca hubo ni hay problemas. Porque es el diablo que te dice: de eso no vas a salir. Acá llegaste, de acá no podés más. Es el diablo que te dice eso, porque Cristo hoy te dice que sí se puede, que solamente le des una oportunidad y que sí se puede con Él. Y el Señor permitió que yo vuelva con mi esposo, me reconcilié con mi esposo, hoy estoy con mi hijo, pudimos construir mi casa. Y saben que otra noticia más, que en solo un año el Señor me dio una empresa y hoy soy dueña de una marca de ropa y hago yo misma mi ropa. O sea, el Señor me dio la sabiduría y la inteligencia, porque eso no lo estudié en ningún lado. Nunca, jamás en mi vida cosí. Pero ¿saben qué? Lo puedo asegurar, y hay testigos que mis ropas son las más lindas, porque el Señor lo hace así.